no vamos a hablar de esto, puesto que estamos estudiando el libro de Hechos. Pero ¿saben qué es lo que se recuerda hoy? Viernes Santo. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a lo largo de 6 horas, Él estuvo crucificado. Y quiero quedarme en algo, porque el resto de cosas lo sabemos porque lo hemos dicho muchas veces. Sabemos que Él soportó y cargó nuestros pecados, nuestras fallas, pero quiero decirles algo. No es que solamente muriese por nuestros pecados, que no es cosa pequeña, no me malinterpreten. Pero el Señor murió por ser coherente hasta el último segundo de su vida. ¿Ustedes piensan que su forma de proceder, Él no sabía dónde terminaría? Si ya al comienzo, porque estoy preparando el Evangelio de Marcos, si ya al comienzo de su ministerio Él está pronosticando su final, y aún así, no como alguien que disfruta del dolor, sino consecuente con lo que cree, con su misión, con su deber, terminó, como bien ha leído nuestra hermana Mónica, con una muerte deshonrosa, cruel. A mí me enseña eso, que el ser humano es voluble. A veces estamos mejores y otras veces peores, pero necesitamos luchar por ser coherentes. El otro día leía, no sé en qué país, pero a alguien le preguntaba, en referencia a ese texto del Apocalipsis: hermano, ¿en su iglesia hay hermanos tibios? Y se reía y decía: mira, en mi país, ser cristiano es sinónimo de perder trabajo, de que tus hijos no puedan ir a la escuela y de ser denigrado constantemente. ¿Ustedes creen que se puede ser tibio? ¿O se es o no se es? Pablo no es Jesucristo. Pablo no es nuestro Señor. Pablo tuvo sus debilidades. Pablo pudo tener sus defectos, claro que sí, como ser humano que es. Pero también fue un hombre coherente, que sabía dónde le conducía su forma de proceder y lo que estaba predicando. Y parte de eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde. ¿Recuerdas, Tere? Ya hace 2 capítulos lo presagiabas. El cielo está plomizo, se percibe la humedad. ¿Qué va a suceder? Él es consciente. Pablo, por favor, no vayas a Jerusalén. Y hermano Alfredo, hubiéramos podido juzgarle de no hacerlo. Hubiera seguido bendiciendo a otros hermanos con la exposición de la palabra, con la predicación del Evangelio. Pero al igual que nuestro Señor fue Jesucristo, al igual que nuestro Señor Jesucristo fue coherente en lo que creía.
Tengo que ir. Hágalo, da igual si me atan. Incluso estoy dispuesto a morir por la causa de mi Señor. Y ahí vamos al capítulo 23. Y hay que explicarle a nuestro hermano Eliseo que nosotros los estudios no los trabajamos de forma unilateral. Aquí no solamente habla el pastor y lo que el pastor dice. Estamos estudiando el libro de Hechos en comunidad. Todos podemos dar nuestra opinión. Todos podemos decir qué es lo que percibimos, qué es lo que vemos, qué nos suena raro, qué preguntas nos asaltan, a qué conclusiones llegamos, porque lo bueno que tiene eso es que entre todos aprendemos más. La comunidad sale reforzada. Todos somos partes del estudio bíblico. ¿Vale? Aparentemente en el capítulo 23 de Hechos, que es el que nos toca estudiar, y que yo les invito a que ya abran sus Biblias. Nuestra hermana Araceli ya tiene su famosa Biblia de estudio abierta. No hay tantas cosas, ¿vale? No hay tantas cosas, es que hay que escurrir, hay que darle más vueltas al coco para ver pequeños detalles, ¿vale? Así que Tere, Pedro José, Eliseo, Guadalupe, Mari, Noelia, Alberto, Sofía, todos. Hay que esforzarse por ver pequeños matices que arrojen luz a lo que está ocurriendo. ¿Vale? Por hacer un brevísimo resumen y no extendernos demasiado, a Pablo le han acusado, y le han acusado indebidamente, injustamente, de enseñar que los judíos tenían que apostatar de sus costumbres, cosa que él nunca dijo. Él sí hablaba de que los gentiles no tenían por qué someterse a la ley. También de haber introducido a Trófimo al templo, cuestión que estaba penada con la pena de muerte porque un gentil no podía atravesar según qué zonas del templo. Y ha estado ahí en la fortaleza Antonia, ¿vale? Y vemos lo intelectual que es el apóstol Pablo. Con el comandante habla en un griego culto, con el populacho habla en un hebreo. Es tremendo. Bien. Ahora está ante el Sanedrín, Alfredo. O el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Estaban todos los sacerdotes. El concilio, el Sanedrín, sí. El gobierno de la nación. ¿Cuántos? 71 71. ¿Que son 70? más 1. Pero la retranca tiene su sentido, ¿no? ¿Por qué eran 70 más 1? Por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el más 1, ¿vale? Está muy bien. Vale, hermanos, capítulo 23. Lo he dividido en 3 partes, ¿vale? Les explico cómo vamos a trabajar la primera. Lo leo de seguido. Voy a ir formulando preguntas sencillas que se responden con el texto bíblico, ¿vale? Y para formular esas preguntas luego sí que iremos leyendo versículo por versículo, o a lo mejor un par de versículos, y en algún caso 3 o 4, pero al principio lo leo del tirón, ¿vale? Hermanos, para empezar, leemos capítulo 23, versículos del 1 al 10. Ahí,
concentrándonos. Sofía, poniendo ahí toda la atención. Jacinta, utiliza como Pablo las letras grandes, ahí, todo lo que el móvil te permita. A full. Capítulo 23, versículos del 1 al 10. ¿Lo tenemos, Eliseo? Lo tenemos. Perfecto. Yo les leo en Reina Valera. Siéntase libre de elegir la versión que más le guste. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, la palabra que has usado, Araceli, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me está juzgando. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas, creen en estas cosas. Y hubo un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: pues ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza de nuevo. Muy bien, muy bien. ¿Quién quiere buscarme? Aunque ahora no lo vamos a leer. Pero ¿quién quiere ir buscando? Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Tú, Pedro? Sí. Vale. Hechos capítulo 4, versículo 8. Miren, hermanos, versículo 1. Échenle ahí 30 segunditos. ¿Qué notan en el versículo 1? Pablo mirando fijamente. No me leas el versículo, Araceli. ¿Qué notas? Yo sé lo que dice. La cuestión es, ¿cómo se dirige Pablo a ellos? Los hablamos. Hermanos. Son hermanos de él también, porque él también es de ellos, aunque no sea aquí en Jerusalén. Se dirige a ellos como hermanos. Como hermanos. Vale. Y te pregunto, Araceli, dame tu opinión personal.
¿Tú crees que ese tratamiento por parte de Pablo era el correcto? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. No es cuando te fijas a la mujer. Espera. ¿Tú crees que sí? Claro, la buena conciencia dice viendo que él es como ellos, tiene que aclamar a los hermanos. Por mi parte, pensando. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Pero el Sanedrín creía que no. Fíjense en este detalle. Pablo está quemando sus últimas naves. Él sabe que la cosa está complicada. Y aquí ya habla con cierta libertad. Se dirige a ellos hablando como varones hermanos. Como tú has dicho, Araceli, perfecto, lo has clavado. Como en un plano de igualdad. Pero es que así no es como la gente se dirigía al Sanedrín. Que el Sanedrín era lo más de lo más. Era la cúpula. Los que decidían sobre asuntos religiosos. ¿Saben normalmente cómo alguien se dirigía al Sanedrín? Gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense la diferencia, entre qué tal hermano y gobernadores del pueblo y ancianos de Israel. Y ese tratamiento es el que Pedro y Juan dan en el texto que le he dicho a Pedro José que busque. Pedro, por favor, ahora sí, léelo. 4:8. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Ves, Araceli? Pedro. ¿Recuerdas? Ya hacen esto muchas semanas. ¿Pero por qué tiene que presentarse ante el concilio Pedro y Juan? ¿Por dar razón de su fe? ¿Por predicar acerca de la resurrección? En más de una ocasión tiene que decirles: callaos o vais a acabar mal. Pero ellos tienen que decir: ¿cómo vamos a callar eso que hay dentro nuestro? Pero Pedro y Juan hablan desde el respeto más absoluto. ¿Cómo, hermano? Vuelve a repetirlo. Sí, 4:8. ¿Sí? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo. Gobernantes del pueblo. Ancianos de Israel. Ancianos de Israel. Ahora te vuelvo a preguntar, Araceli. ¿Cómo se dirige Pablo a estos gobernantes del pueblo y ancianos de Israel? Hermanos. Entonces, la segunda pregunta que les formulo se contesta con el versículo 2. ¿Qué es lo que hace el sumo sacerdote? Le da las gracias, hermano. Claro que sí, abracémonos, vayamos al culto de la calle Fromista. ¿Qué es lo que hace? Le manda golpear la OCT. Mata a alguien que le dé. Pedro, el sumo sacerdote no se iba a mover de allí. Manda a alguien para que le acaricie la boca. En vez de decirle, dale unos culos santos, que dale un guantazo santo, ¿no? Y, ras. Ahora, les digo, haciendo esto, espera, que no sé si lo tengo aquí apuntado, ¿no? Sí. Haciendo esto, el sumo sacerdote estaba incumpliendo la ley. Porque la ley decía que el que le da una bofetada a un israelita es como si se la diera a la misma gloria de Dios. Es decir, que bajo la ley del pueblo hebreo el sumo sacerdote ya está actuando mal.
Pero es que bajo la ley romana, de esos paganos, también ellos estaban haciendo mal. Porque tú no podías castigar a nadie antes de ser enjuiciado. Es decir, daba igual la ley de los romanos o la ley de los hebreos, lo que están haciendo es indebido, está mal. La tercera... ¿Sí, hermano? Pues Pablo, que protesta. ¿Qué tú quieres adelantar, Pedro? Tranquilo, que vamos por el capítulo 2. Iba a decir, la siguiente respuesta que les voy a formular se responde con el versículo 3. Sí. ¿Versículo 3? Sí, con el versículo 3. Y la pregunta es esta. Pedro, esta es para ti. Porque ya que te has precipitado, esta es para ti. ¿Cómo reacciona el apóstol Pablo? Protesta. Protesto. Denegado. Me lo has puesto. Diciendo que lo que él había hecho con Pablo, Dios solo haría con él. A él, con el sumo sacerdote. Muy bien, ¿no? ¿Algo más? Pero dice... A ver, un segundo a la Mónica, porque no la escuchamos, ahora le voy a dar lugar. Porque está bien lo que has dicho, ¿no? No está perfecto. Yo le contrariaría a él. Pero eso, se queda ahí como diciendo, vale, ¿no? Dios me hará venganza, pero no se queda en eso. Manifiesta algo, dice algo. Mónica, ¿usted haya dicho algo que la he cortado? Y para igualdad. ¿Quiere quitar el turno? ¡Qué ansia! Mónica. No, Pablo le dice porque está juzgándole, pero que a la vez está quebrantando la ley. Sí. Él se lo recuerda. Muy bueno, Mónica, muy bueno, porque ese detalle, ¿qué nos dice del apóstol Pablo? Que conoce perfectamente la ley. Pablo conoce perfectamente la ley. Lo que has hecho conmigo, no se puede. No se puede. Ahora, Pablo no le tira un piropo precisamente en el versículo 3. Venga, ¿quién se atreve a decir? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Eliseo. En el 3. Sí, ¿cómo le llama a Ananías, al sumo sacerdote? Versículo 3. Sí, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¡Ay! Pared blanqueada. Sofía, eso es muy gordo, ¿eh? Eso es más gordo que la Biblia que me trae hoy. Madre mía. Muchas veces aparentamos y somos más que agua. Miren, una cosa. Pablo llama al sumo sacerdote, que luego vamos a debatir de esto, porque es un tema muy interesante, pero le llama pared blanqueada. Hipócrita, sí, al final. Pero les voy a preguntar, ¿esto les suena de algo? ¿Lo han escuchado ya alguna vez? Sí, Jesucristo también lo dijo. Jesucristo a los fariseos y a los escribas les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué os gusta poner cargas sobre las personas que ni vosotros mismos podéis sobrellevar? Sepulcros blanqueados. Pablo dice pared blanqueada. Bien. Y cuando lo dice, por algo será. Venid contentos, se nota que es fiesta, venid. Está muy bien, quiero hacerles una pregunta. Sepulcros blanqueados, pared blanqueadas. Oye, ¿qué tienen esta gente que les gusta tanto pintar los sepulcros? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué pintar los sepulcros de blanco? ¿Alguien? No está. Les aviso. Si lo buscan en el versículo 3, no lo van a encontrar. Si lo buscan en el versículo 2, no lo van a encontrar ni en el 4 ni en el capítulo. Esto es para que lo razonen ustedes. ¿Por qué
los hebreos gustaban de pintar los sepulcros de color blanco. A lo mejor era por la resurrección. Por una tradición o para intentar maquillar lo que hay dentro. Amén. 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 Eso es. ¿Alguien más? Espera, usted ha dicho para intentar maquillar lo que hay dentro. Por la resurrección. La resurrección. ¿Alguien más? Por una tradición. ¿Una tradición? ¿Alguien más? De alguna manera para que, digamos, refleje o represente lo contrario. Miren, El fallecimiento Miren. por un duelo, pero otro... a ver si les suena esto que les voy a decir. ¿Recuerdan que la semana pasada hablábamos de que al templo se podía entrar de cualquier forma? No. Hasta el atrio de los gentiles sí. Hasta el atrio de los gentiles no se miraba tu condición. Si eras puro o impuro ritualmente hablando. Si eras hombre o si eras mujer. Cuidado. Según ibas ascendiendo... No se enfade conmigo, Mónica. Usted es mujer. ¿Es judía? Vale. Del atrio de los gentiles podrás pasar. Pero del atrio de las mujeres, no. Pero imagínate que es un hombre. Tenemos a un judío, Eliseo. ¡Qué mejor, Entiéndanme el ejemplo, Tenemos un judío, Alfredo, a un judío. ¿Un judío podía entrar de cualquier forma? Tenía que ser puro ritualmente hablando. Pregunta, ¿qué pasaba si una persona tenía contacto con un muerto? Impuro. Ritualmente hablando, ese hombre era impuro. Por eso, creo que alguna vez se lo he explicado, pero si no se lo vuelvo a matizar en esta tarde. Por eso vemos que el levita y el sacerdote, en la parábola del buen samaritano, lo miran de lejos, pero ninguno se acerca a tocarlo, porque no saben Eliseo si está muerto, y no quieren correr el riesgo, porque para un judío su prójimo era un igual. Para un judío un gentil no era su prójimo. Para empezar, no sé, porque como el hombre estaba medio desnudo, ¿no nos dice eso el texto, que estaba medio desnudo? Porque oye, tú vas por la calle y a que muchas veces a lo lejos distingues a un islámico. ¿Por qué? Porque va con chilaba y yo no voy con chilaba nunca. ¿Yo tengo algo en contra de la chilaba? No, pero no soy árabe, no es mi costumbre. Mi costumbre es un jersey y un pantalón. Pero ellos, su costumbre es una chilaba. ¿Vale? Entonces, a lo lejos, no le pregunto, pero yo ya sé que es islámico. No sé si será de Marruecos o de Arabia Saudí o lo mismo nació en Cádiz, pero sé que es islámico. Ahí tenemos a un hombre que es desnudo, por tanto, no sé si es judío o es gentil. ¿Cómo voy a arriesgar mi pureza ritual por alguien que no sé ni si es mi prójimo? Así es que uno ni se acercó, el otro un poquito más, pero no le va a tocar. El estar en contacto con un muerto hacía que contrajeras impureza ritual. Por eso los sepulcros se pintaban de blanco, para que se distinguieran. Yo creo que es que no se formen estas cosas que hoy en día, que hay algunos que parecen mejores que casas. Hay algunas cosas que tienen una crucecita solo, pero es que yo creo que son... Pues se pintaban de blanco, ¿para qué? Para que no se tocaran, para que no incurrieras en impureza ritual. A ver, lo que está diciendo aquí Pablo es muy honesto y es muy cierto, pero es muy grave. Y más diciéndoselo al sumo sacerdote. Esto que les voy a explicar es donde nace una pequeña controversia. Yo te voy a decir las dos posiciones que existen, y de las dos, la que quieras tomar está bien, no hay ningún problema. Porque no sabemos. Unos comentaristas dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Vale?
Pero no, pero les voy a decir, porque esto está en el versículo 4 y 5. No, esto no tengo que decir más. Vale. Versículo 4 y 5. ¿Alguien puede volver a leérmelo? Y seguimos a esto, ¿eh? Versículo 4 y 5, de Hechos. Yo mismo. Venga, por favor, gracias. 4 y 5. Sí, por favor. Los que estaban presentes dijeron: Los que estaban presentes ¿dijeron ante qué? al sumo sacerdote de Dios injurias. ¿Injurias? Pablo dijo: ¿Lo insultas? ¿Lo ninguneas? Estás hablando del sumo sacerdote, por favor. ¿Sí? no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. No sabía, hermano, que era el sumo sacerdote. ¿Sí? Pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de su pueblo. Muy bien. ¿Quién quiere buscarme Éxodo capítulo 22, versículo 28? Éxodo capítulo 22, versículo 28. Porque les voy a decir una cosa. Es verdad que era un delito insultar a un gobernador de Israel, ¿eh? La ley lo decía. El primero que lo encuentre, que lo diga. Por favor, hermano Alfredo. 28 o... 22, 28. Éxodo 22, 28. Sí, lo tengo. Por favor. Dice así la palabra del Señor. Sí. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ahí está. Ahí está. O sea, ¿vale? Estamos diciendo que hay una... ¿Qué hemos dicho de Pablo, Mónica? Que Pablo conocía la ley. Y se lo echa en cara al sumo sacerdote. Estás incumpliendo la ley. Pero él ahora está insultando a un gobernador de la nación. Por tanto, él también está incumpliendo la ley. Así que solo hay dos opciones. Y las dos son perfectamente válidas. La primera, algunos dicen: Pablo no reconoció al sumo sacerdote Ananías. Y tú que eres inteligente puedes concluir: ¿cómo Pablo no iba a reconocer al sumo sacerdote si habiendo sido él un fariseo de fariseos, hebreo de hebreo, que había estudiado a los pies de Gamaliel? ¿Cómo no había de reconocer a Gamaliel? Y algunos vuelven a concluir lo que hablamos la semana pasada, que Pablo arrastraba problemas con la vista. Tal vez él no veía del todo nítidamente, el sumo sacerdote estaba a cierta distancia y no supo reconocerlo. ¿Vale? ¿Te gusta este argumento? ¿Lo puedes comprar? Es válido. Pero hay otro. Y es que tal vez el apóstol Pablo habló con sarcasmo. Claro que sabía que era el sumo sacerdote, pero lo que quiso decir es: ¿alguien como este puede ser sumo sacerdote de esta gran nación? Porque ese sumo sacerdote Ananías tenía fama de muchas cosas y ninguna buena. Fama de glotón, de avaro, de egoísta, de vendido a Roma, por tanto de traidor. Entonces, tal vez, con ese sarcasmo, Pablo lo que le estaba diciendo: ¿pero acaso este ejemplar puede ser un sumo sacerdote de nuestra nación? Ese pueblo que siempre ha presumido de ser pueblo escogido del Señor. Fíjense ahí, ¿eh? Ahí su... Y ahora en los siguientes versículos, hermanos, bueno, ¿cuál les gusta más? No hay respuesta correcta, porque no lo sabemos. Pero hay estas dos posibilidades. Tere, ¿qué quieres? ¿Pablo sabía que era el sumo sacerdote o tal vez por sus problemas de visión no lo reconoció? ¿Eh? Yo pienso que no lo reconoció. ¿Que no lo reconoció, Pedro? Que sí. ¿Que sí? ¿Guadalupe? Que no. ¿Marimar? ¿Que sí? ¿Noelia? ¿Que sí? ¿Alberto? No sabes, Eliseo. Alberto, como el filósofo, va a decir: tengo una tercera vía. La tercera vía. Eliseo, ¿qué piensa, hermano? Quizá no lo reconoció. Quizá no le reconoció. Por sus actitudes. ¿Eh?
¡Sofía! Yo creo que no lo conoció. Ah, que alguien me va a decir, ¿qué me importa si le reconoció o lo que no le reconoció? Dijo eso y punto. Muy bien, Alfredo. Yo creo que no lo reconocieron. Que no le reconoció. Mónica. Yo creo que sí. No quiero que haya problemas en esta noche de matrimonio, ¿eh? Yo creo que sí lo reconoció. De esto no depende la vida eterna, ¿eh? No. Yo creo Bueno. que sí lo reconoció. Araceli. Yo creo que sí que lo reconoció. ¿Le reconoció? Cita. No sabe, estás en duda. Tú puedes entender a Pablo mejor que nosotros. Pastor. No sabe, ¿verdad? Mitad y mitad. Bueno. Pero yo les digo estas cosas porque nos ayudan a pensar, ¿eh? Nos ayuda a ver el texto con sus matices, ¿eh? con otro gustillo. Miren, hermanos, ahora, ¡guau! Pablo tendría sus cosas como todo ser humano, pero era muy astuto, era muy culto, era muy inteligente, se sentía a gusto, o sea, cómo manejó la situación hasta el último momento. O sea, a mí me juzgan tele y yo voy como carnero degollado, ahí asustado. Y él se las ingenia de tal forma que crea un conflicto dentro del mismo Sanedrín. Eso demuestra lo inteligente que él es. Por favor, Eliseo, léanos versículos del 6 al 10. Versículos del 6 al 10. Uy, yo pensaba que tenía pocas cosas y vamos muy tranquilos, pero bueno. Del 6 al 10, sí. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, Muy bien. alzó la voz. Permítanme el símil, Pablo entra en una cafetería en un día de derbi y se da cuenta de que algunos son del Madrid y otros son del Barcelona. Está en el Sanedrín y él les dice, uy, aquí unos son fariseos y otros son saduceos. Sí, pero son el Sanedrín. Pero cada uno con sus ideas. No tiene nada que ver con esto, ¿vale? No tiene nada que ver con esto. Pero alguna vez a ver si también lo aprendemos, por ejemplo, a convivir dentro de las iglesias. Eso pasaba, por ejemplo, entre los discípulos del Señor. Qué diferentes eran, pero el servicio y el amor al Señor los unía. Hoy tenemos a un publicano mentiroso, tramposo, estafador, pero ahora tenemos a un radical celote. Y ahí supieron convivir. Y estar al servicio del Señor. ¿Ustedes creen que entre los discípulos había consenso de opiniones? Claro que no. El celote te digo yo que no se sentaba a la mesa del publicano. ¿De Mateo? Vamos, ni pensarlo. Miren cómo convivieron. Bueno, es una forma de... lo estoy exagerando para que nos haga pensar. Varones hermanos. ¡Él sigue! ¡Él sigue a lo suyo, Sí, varones Ni hermanos. con bofetada. ¡Varones, hermanos! Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza. Fíjense que dice, él no dice yo soy cristiano ahora, ¿eh? Él no dice ahora yo soy cristiano. Me convertí camino de Damasco y luego me bauticé. Él no omite eso. Yo soy fariseo. Hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. 7. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Hasta el 10, hermano. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contenían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grandes disensiones de tributo, teniendo temor de que
Pablo fuese... Vale, hermano Eliseo, con eso ya es suficiente. Muchísimas gracias. Qué inteligente. Lo traemos a lo nuestro, ¿vale? No es vulgarizar el asunto, es hacerlo más sencillo. Tú entras en una cafetería a tomarte un café un día de derbi, Madrid-Barça, y te das cuenta de que la mitad son del Madrid y la mitad son del Barça, y tú te posicionas. ¿A cuántos te vas a ganar? Al 50% de la concurrencia. Fíjense que esto no era cuestión de un partido de fútbol. Había 71 personas que le estaban juzgando. 71 personas para las cuales él era el enemigo público número 1. Pero da un giro para ganarse al menos a... No sé, es una forma de decir, no digo que esto fuera así para que me entiendan. A 35. No digo que fueran mitad y mitad, pero para que ustedes me hagan... ¿Por qué? Porque todos formaban parte de ese tribunal magno, que era el Sanedrín. Pero tenían ideas muy diferentes. Miren, hermanos. ¿Tú qué ha pasado aquí? Vale. Por ejemplo, los fariseos. ¿En qué creían los...? No me lo estoy inventando. Lo acaba de leer el hermano Eliseo. Lo pone en los versículos, del 6 al 10. Los fariseos creían en todos los detalles de la ley oral. Los saduceos no. Los saduceos, Sofía, solamente creían en la ley escrita. ¿Cuál era la ley escrita? El Tanakh, la Torá, el Pentateuco, los 5 primeros rollos de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. No me pongas ni una palabra de más. Los fariseos a esa ley le habían añadido un montón de cosas que conocían como la tradición de los ancianos. Así es que los fariseos, además de la ley escrita, creían en esa ley oral. Los saduceos, no. Los fariseos creían en la predestinación. ¿Saben qué es esto de la predestinación, verdad? Pero los saduceos no. Los saduceos creían única y exclusivamente en el libre albedrío. Nada de predestinado, libre albedrío para decidir lo que vas a hacer con tu vida. Los fariseos creían en los ángeles y en los espíritus, pero los saduceos no. Por eso fíjense ahí. Ahora que usted sabe esto, entiende mejor cuando dicen los fariseos: hombre, pero es que si un espíritu o un ángel le ha hablado, ¿quién vamos a ser nosotros? Claro, eso un fariseo te lo compra, pero un saduceo, ¿qué ángel o qué espíritu le va a hablar? Y sobre todo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. Y ahí es donde muestra su carta maestra, su as debajo de la manga. ¿Saben por qué me están juzgando?, dice Pablo. Por la fe y la esperanza que tengo en la resurrección de los muertos. Ya está. Los fariseos ganados. Los fariseos con él. Los saduceos no, pero ya tira la mitad a su favor. ¿Lo han entendido? Sí. Avanzamos, que me he colado aquí, pero... Venga, hermanos, leemos versículos del 11 al 24. Del 11 al 24. Del 11 al 24. Lo tenemos aquí. Venga, lo leo un poquito más rápido. Pero igual, ¿vale? A ver, fíjense, hermanos, fíjense. ¿Qué notan? ¿Qué notan? ¿Vale? ¿Qué notan? A ver. Ustedes son personas inteligentes. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. Porque de la misma forma que has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que lo hagas también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos pergeñaron, urdieron, tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Hacemos un juramento y si no lo cumplimos, ¿qué pasa, Alfredo? Que la maldición recaiga sobre nosotros. Diciendo que, pues que no comerían ni beberían
hasta que hubiesen ¿qué? Hasta que se hubieran cargado a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, así como que queréis indagar alguna cosita más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Mas, a ver si alguien sabe decirme el parentesco que hay aquí. Mas el hijo de la hermana de Pablo, el sobrino. Por tanto se deduce que el apóstol Pablo tenía familia en Jerusalén. Al menos a su hermana y a su sobrino vivían en Jerusalén. Oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza Antonia. No lo dice ahí, pero sabemos ya que es esa, ¿verdad? Y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, es decir, Pablo utiliza todos los recursos que están a su disposición, dijo: lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que decirte, algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han decidido o han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir, a preguntarte alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber. ¿Y qué pasa si no comes y bebes? O sea, que si no cumplen con lo que han jurado, prefieren morir hasta que hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen, esto es pregunta para ti, Araceli. Mandó que preparasen para la hora 3:00 de la noche. ¿Qué hora es esa, Araceli? Hasta que termine te lo dejo que lo pienses. Prepararse para la hora 3:00 de la noche 200 soldados. 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Fíjense, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Tere, para una vez que un nombre parecido al mío sale en la Biblia, es un infame. ¿Eres famoso? Yo no me llamo Félix, en este caso digo que me llamo Feliciano. Tere, perdón, Araceli. No me digas que tu Biblia de estudio no te la... Es las 9 de la noche. ¿La qué? Las 9 de la noche. ¿Y por qué lo sabes? Yo qué sé. Ah, ¿por ahí? Porque a las 6 Es fácil, hermanos. Lo ponen. Lo Muy ponen bien. aquí. las 6 empieza la noche, ¿no? Es claro. Mire, hermano, es fácil de deducir. El día para un judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Si estamos hablando de la 3:00 hora de la noche, estamos hablando, Guadalupe, ding dong, de las 9 de la noche. 6 más 3, 9 p.m., 9 de la noche. Bien, les voy a explicar. Cuando estudiemos los evangelios ya se lo explicaré. Pero, por ejemplo, cuando un judío ayunaba, no se crean que la cosa duraba como 24 horas. El ayuno era desde las 6 de la mañana, luego a las 6:30 se ponían. Pero digo, de las 6 de la mañana. Ellos entendían los días de forma diferentes a nosotros. Y hay que meterse en la mentalidad y en la psicología judía para entender ese tipo de cosas. Bien, ¿qué ven ahí? Yo veo 2 cosas, ¿vale? Yo veo 2 cosas. 2 cosas que tiene que volar nuestra imaginación para encontrarlas, para deducirlas. Es decir, no es que explícitamente salga en el texto, para que me digas, mira, dice este texto esto, o en concreto esto, ¿vale? Yo veo 2 cosas.
Dos posturas muy diferentes, entre unos y otros. Pero bueno, ¿alguien quiere ir diciendo algo? Aunque no sea por esta dirección por la que yo estoy yendo. Hermano Alfredo, que sé que te has quedado con ganas de decir algo. Yo creo que Dígame, hermano. más leyendo al apóstol es que el Señor le habla y le revela Señor, ¿le hablas? ese buen ánimo para que él siga Ánimo. Ánimo. confiando y predicando. Ánimo. ¿Recuerda usted que explicamos que algunos se planteaban si Pablo estaba bajo, ¿cómo era? Bajo la voluntad del Señor o no? En el sentido de, oye, Pablo, si los discípulos de aquí te dicen no vayas, si viene el profeta Ágabo y te dice no vayas, y tú vas, ¿no será que estás yendo en contra de la voluntad del Señor? Y nosotros concluimos con que no, que Pablo estaba bajo la voluntad del Señor. ¿Qué mejor manifestación que esa? Que el mismo Señor, estando ahí preso, sé fuerte, le digo. Como Rajoy a Bárcenas, sé fuerte, aguanta. Aguanta, mira, Sofía la cogió. Sé fuerte, aguanta. Pues no. Pablo, ánimo. Que de la misma forma que has testificado, lo harás en Roma. Muy bien, hermano. ¿Algo más? ¿Ven? ¿Algo más? Vengan, porque como... Miren, les digo, yo veo dos cosas. La primera, ¿hasta qué punto? Y lo tengo que decir con pena. ¿Hasta qué punto los judíos estaban dispuestos a matarlo? Oye, Araceli, con los religiosos que eran. Pero si hay que matarlo, nos lo cargamos y no pasa nada. Pero es que para los judíos eso estaba bien. ¿Cómo que estaba bien, Félix? Sí. Si un judío entendía que una persona atentaba contra la moral o la vida de alguien, estaba bien acabar con su vida. Y fíjense que aquí hay un grupo de más de 40 personas que se juramentan. Se hacía de esta forma, con una frase algo así como: así me haga Dios y me aumente, si no... Y ellos se juramentaron bajo maldición a no comer y a no beber si no cumplían con lo juramentado. ¿Les suena algo esto que yo les he dicho? Díganme que sí, hermanos. Sean buenos cristianos, váyanse al libro de Primera de Reyes. Así me hagan, lo que pasa es que esta persona no dice Dios, dice dioses. Así me hagan los dioses y mañana a estas horas no te he cortado la cabeza como tú has hecho con estos profetas. No fue contigo, Eliseo, fue con Elías. ¿Te acuerdas? Tú de esta saliste bien. Jezabel. Era una costumbre, Era una costumbre. Fíjense, Tere, ¿te das cuenta? Sí, mucho templo, mucha oración, pero mucho fanatismo. Dime, Pedro, bonito. Gracias. Escúchame, porque lo eres, si no, no te lo diría. No te creas que me has pillado en un día de gracia. Veo la providencia de Dios. ¿Ves la providencia de Dios? Sobrino. Oye, pero escúchame, pero eso tiene mucho mérito. Porque yo no iba a citarlo, y más porque no tiene tiempo, pero te voy a explicar, sí. No, pero explícate tú primero, que para eso has tenido la gana. Sí, dilo. Lo que es que lo utiliza porque lo oye a los 50 o 100 que había contra él. Vale. Y todo el complot. Muy bien. Es que no hay nada oculto a Dios. Me encanta. Muy bien. Mira, se lo voy a explicar de esta forma. Les pongo otro ejemplo, ¿vale? Imagínese que el pastor enferma de un tercer cáncer, ¿verdad? Como le ha cogido gusto, no hay dos sin tres. No hay dos sin tres. ¿Dónde se lo ponemos ahora, Tere? ¿En la garganta? Bueno, perdona que te haya hecho yo con mucha broma, disculpe también, Sofía, no... Pero bueno,
imagínense que contrae un tercer cáncer. Y ahora él llega y dice, confío en el Señor. ¿Vale? Oye, ¿vamos a ir al médico? No vamos a ir al médico. Yo confío en el Señor. Mi pregunta sería, ¿yendo al médico dejas de confiar en el Señor? No. ¿Estás utilizando los medios que Dios pone a tu disposición? Pablo podía decir, confío en el Señor. Y Pablo confía en el Señor, pero utiliza los medios que Dios pone a su disposición. Él, como ciudadano romano, puede enviar a su sobrino a que hable por él. Él pudo decir, yo confío, el Señor ya se buscará las habichuelas, sí, el Señor, pero él utiliza los medios que Dios le pone a su disposición. En este caso, su sobrino. ¿Confiaba? Claro que confiaba en el Señor. Pero es que muchas veces, hermanos, demostramos nuestra confianza en el Señor cuando utilizamos los recursos que Él pone a nuestra disposición. ¿Vale? Y te doy las gracias porque no lo he dicho yo. Lo has dicho tú, pero ahí está. Pablo se sirve de todos los elementos que Dios pone a su disposición. En este caso, su sobrino, un joven. Muy bien. Otra cosa, porque no vamos el tiempo sucedido. Lo último de esta parte. En contraposición a esto, en segundo lugar vemos hasta dónde estaba dispuesta a llegar la administración romana para que se hiciera justicia. ¿Él era un preso? ¿Estaba detenido? Sí. Pero la justicia romana abogaba por ello. Porque hubiera justicia. Justicia. Fíjese, hermanos, porque esto nos tiene que hacer pensar. ¿Qué diferencia? Porque ¿quiénes eran los religiosos? Porque los romanos eran paganos. Es decir, los romanos quieren justicia, Tere. Pero los religiosos, movidos por el fanatismo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué diferencia, ¡Qué diferencia! Ese pueblo pagano clamando por justicia. Ese pueblo religioso clamando por venganza. Bien, vamos a lo último. Los últimos versículos, del 25 al 35. Venga, hermanos, aquí más que nada son detalles históricos. Vale 5 minutos, vale, discúlpenme, 5 minutos. Del 25 al 35. Aquí solamente vamos a ver detalles históricos. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisias. Ay, Tere, por fin, tú siempre me lo preguntabas, pero ¿cómo se llamaba este hombre? Que le tenemos ahí en la fortaleza Antonia. Nos quiere pegar al apóstol Pablo, me lo coge para arriba, me lo coge para abajo, pero sí sabemos cómo se llama. Claudio Lisias. Al excelentísimo gobernador de Judea, que se llama Félix. Salud. A este hombre, ¿a qué hombre se refiere, Mónica? A este hombre, a Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban. Le llevé al concilio de ellos, y allí que le acusaban, fíjense en el detalle, por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Es decir, para ellos, este hombre habrá hecho algo, pero para nosotros no ha hecho nada que merezca ni la prisión ni la muerte. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien, ahí se acaba la carta. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron a las 9 de la noche. Salieron, ¿vale? ¿A dónde? ¿A dónde? A Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Miren, hermanos,
Termino porque se nos ha ido el tiempo. 3 minutitos y nos vamos. ¿Cuántos viajes hizo el apóstol Pablo? ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos? 4. 4. No, todos habéis respondido correctamente. Reformulo la pregunta, José. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3. ¿Pero cuántos viajes hizo Pablo? 4. Este será su último viaje. A Roma. Y este es el itinerario que va a seguir. Miren, hermanos, porque no se ve, pero simplemente para que lo vean en grande, ¿vale? Todo este recorrido es el que va a empezar a hacer. ¿Vale, Alfredo? Sí. ¿Vale? Ah, bueno. ¿Está aquí? Sí. ¿Ven ese punto rojo? Sí. Ahí está. El templo. La fortaleza ante Antonia, que está aparejada al templo. Ahí está. Ahí está. Y ahora se le va a llevar a Cesarea. ¿Qué diferencia ven geográficamente hablando entre Cesarea y Jerusalén? Está conectada al mar. Muy bien. Los gobernadores de Jerusalén, los gobernadores romanos, porque estaban bajo el imperio romano, los gobernadores romanos preferían vivir en Cesarea antes que en Jerusalén. ¿Alguien se imagina por qué? Porque les gustaba irse a la playa, ¿no? Bueno, porque el clima era más benévolo. En los lugares de playa normalmente el invierno es menos crudo y el verano es más suave, ¿vale? Es decir, preferían vivir en Cesarea antes que en Jerusalén. A Jerusalén iban para determinadas cosas. Por ejemplo, Pilato, ¿se acuerdan de Pilato? Sí, pues Pilato también vivía en Cesarea, ¿vale? Miren, hermanos, lo he puesto aquí un poquito ya más en grande. Pero bueno, yo también, manda, que yo veo pues como Pablo, más o menos. ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Mira, sí. Aquí está. Jerusalén. ¿Vale? Sí. Vale, Jerusalén. ¿Y quiere llegar aquí? Vale. Desde Jerusalén salen a las 9 de la noche, ¿pero a dónde van? ¿Araceli? No, espérate, ¿Antipatris? Eso. Aquí está, hermano, ¿lo ven? Miren, Antipatris está a 40 kilómetros de Jerusalén. Antipatris a 40 kilómetros de Jerusalén. Y Cesarea está a 90 kilómetros de Jerusalén. ¿Vale? ¿Por qué la mitad del ejército se vuelve en Antipatris? No lo pueden saber. Yo se lo explico. Hasta Antipatris el viaje era peligroso, porque ese territorio daba lugar a posibles asaltos por lo montañoso del lugar y porque estaba habitado por judíos. Desde Antipatris a Cesarea normalmente estaba habitado por gentiles, era un lugar llano y ahí había menos riesgo. Por eso es que la mitad de esos soldados, o un poco más de la mitad, se volvieron. ¿Vale? Otro dato y ya terminamos. ¿A dónde lo llevan? Al pretorio. El pretorio era el lugar donde vivía el gobernador. ¿Vale? De la misma forma que ¿dónde vive el rey de España? En la Zarzuela. ¿Dónde vive el presidente de España? En la Moncloa. ¿Dónde vivía el gobernador de Judea? En el pretorio. Y ahí es donde he llevado el apóstol Pablo. ¿Vale? Es un lugar, un palacete, fortaleza, donde se alojaba el gobernador, quien vivía en Cesarea, pero pasaba ciertas temporadas en Jerusalén. Decirles que este templo lo mandó construir Herodes el Grande. Y ya esto es lo último y con esto terminamos. Se me ha puesto la mente en blanco. ¿Qué es lo que quería decirle? No, Herodes... el tema de Félix. El gobernador. Félix era un infame. Malo. Es la persona que va a tener que juzgar al apóstol Pablo. Tenía fama de infame, de malvado, de malo. ¿Quieren saber una cosa? Era esclavo.
fue el primer esclavo en llegar a ser gobernador en el Imperio Romano. ¿Les suena una historia bíblica? Claro, este llegó a ser mucho menos. Pero ¿recuerdan a José? Que siendo esclavo llegó a ser el segundo en Egipto. Muy bien. Bueno, pues este hombre, Félix, tenía un hermano. Se llamaba Palas. Y ese Palas era muy amigo de... Ay, ¿cómo? Es que no quiero equivocarme. ¿Qué era? ¿Calígula o Nerón? Espera un segundo, que no quiero equivocarme. ¿Dónde lo tengo yo aquí? De Nerón. ¿Vale? Era muy amigo de Nerón. Entonces, por esa familiaridad, por esa amistad, este hombre primeramente recuperó la libertad y luego llegó a ser hasta gobernador. Se casó hasta con 3 princesas. De la primera no tenemos ni idea de su nombre. No me pregunte, Eliseo, porque no lo sabemos. La segunda princesa era una nieta de Marco Antonio y de Cleopatra. Y la tercera, que es la que aparecerá, ya lo vamos a estudiar, se llamará Drusila, que era otro veneno. Esa mujer no le importaba contratar a alguien para que matase a los que le molestaban. Así que imagínense, una asesina y un infame son los que van a tener que juzgar al apóstol Pablo. Y colorín colorado, Hechos 23 se ha acabado. La semana que viene estudiaremos Hechos capítulo 24. Vamos a